Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores. El día de hoy vamos a hablar acerca de hemoptisis. Es un tema que de entrada no parece muy importante, no suena muy común, pero que lastimosamente cuando llega al servicio de urgencias en muchas ocasiones no sabemos cómo abordarlo. La idea es tratar de hacer una síntesis muy corta de cómo es el abordaje principal y la clasificación de esta patología. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y trataremos de responderla lo más pronto posible. No olviden que si desean apoyarnos pueden suscribirse y darle a la campanita. Nos pueden dejar en los comentarios qué tal les pareció este video y por supuesto cualquier otro tema del cual desean que hagamos un video al respecto. Los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram, @tutoríasmedicinainterna. A través de esta página estamos compartiendo muchísimo contenido académico con ustedes y son ustedes a través de las votaciones que hacemos ahí quienes deciden qué video se sube cada semana. No siendo nada más, comencemos. Vamos a hablar hoy entonces de hemoptisis. Es un tema que la verdad es corto, el video no es muy largo, pero que me parece que es bastante importante porque es una consulta que llega a urgencias y que uno la verdad, pues por lo menos a mí me pasó, yo lo leí hasta mi último semestre del pregrado, uno no se ha sentado a leer y uno no sabe muy bien cómo abordar una hemoptisis. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de hemoptisis son ciertas definiciones. Lo primero es que la hemoptisis como tal es la expectoración de sangre proveniente del tracto respiratorio inferior. Y esto es importante en la definición más que todo es para tener en cuenta que hay simuladores de hemoptisis. En ocasiones la hemorragia de vías digestivas altas se puede presentar con una hemoptisis. El paciente tose y le sale sangre, pero resulta que no es por algo aéreo, sino por algo digestivo. Y adicionalmente existe algo que se llama la pseudohemoptisis, y es usualmente cuando los pacientes tienen infecciones tipo bronquitis o cosas por el estilo, o en ocasiones incluso colonización por una bacteria que es la Serratia. La Serratia produce como un pigmento rojo en las secreciones que genera, y por eso puede dar una pseudohemoptisis. Anteriormente, cuando uno hablaba de hemoptisis, existía algo que se llamaba la hemoptisis masiva y submasiva o hemoptisis masiva y no masiva. Eso ya no se utiliza porque resulta que las definiciones o las cosas que determinaban si había o no una hemoptisis masiva estaban basadas en volumen, si había expectorado más de X cantidad de sangre en X cantidad de tiempo. El problema era que medir eso era muy difícil. Los pacientes usualmente cuando tienen hemoptisis la sangre no la estaban escupiendo en un vaso a ver si queda digamos como para ver cuántos se han votado. Entonces era una forma muy poco objetiva y muy poco útil de realmente clasificar la hemoptisis, y actualmente la forma en la cual se clasifica la hemoptisis es en amenazante y no amenazante. La hemoptisis amenazante, como su nombre lo dice, va a ser aquella hemoptisis que tiene riesgo de amenazar la vida. Y se considera una hemoptisis amenazante como aquella hemoptisis que genera una obstrucción de la vía aérea, aquella hemoptisis que genera una alteración significativa en el intercambio gaseoso, aquella hemoptisis que genera inestabilidad hemodinámica y aquella hemoptisis que genera más de 100 cc en 24 horas. Ese es el único punto que continúa como con lo de la cantidad. Algo importante aquí mencionar es que estas condiciones, por ejemplo, si el paciente llegó desaturado y está con hemoptisis, uno tiene que presumir que la desaturación es por la hemoptisis para considerarla como amenazante. Si uno dice, no, es que lleva tosiendo un montón, por ejemplo, COVID, el COVID a veces genera hemoptisis, lleva tosiendo un montón, tiene una neumonía por COVID y está con un poquito de hemoptisis y está con oxígeno. Muy probablemente el requerimiento de oxígeno no sea porque la sangre en los alvéolos está generando un deterioro en el intercambio gaseoso, sino por el exudado inflamatorio que está generando el COVID. Entonces, digamos que es importante tener eso en consideración. Si uno caracteriza una hemoptisis como amenazante, es porque presume que lo que generó que estuviera en esa clasificación es secundario a la hemoptisis. Cuando hablamos de la hemoptisis amenazante, como las causas o las etiologías que podríamos tener varían conforme de los sitios que veamos. Por ejemplo, Nueva York, que son estudios usualmente en un hospital de un alto nivel, versus, por ejemplo, Sudáfrica. Podemos ver cómo, por ejemplo, la tuberculosis en este país, en Sudáfrica, tiene casi el 73% de las etiologías, mientras que en Nueva York era menos del 16%, de Jerusalén ni siquiera hubo. Entonces, las etiologías varían dependiendo del hospital en el cual nos encontremos, pero suelen ser etiologías, en su gran mayoría, infecciosas. Las etiologías de hemoptisis amenazante son en su gran mayoría infecciosas. Y posteriormente tenemos como segunda etiología neoplásicas. ¿Listo? Cuando hablamos de la etiología, pues además de las causas que acabamos de mencionar, es importante valorar de dónde está surgiendo el sangrado, pues a nivel de la vía respiratoria, porque puede ser de las arterias pulmonares o puede ser de las arterias bronquiales.
Cuando tenemos una hemoptisis que surge de las arterias pulmonares, como ustedes saben, las arterias pulmonares vienen del corazón derecho y el corazón derecho y la circulación pulmonar manejan una presión muy baja, una presión arterial media de 20-30 milímetros de mercurio, que es muy bajo. Entonces digamos que no va a sacar tanta sangre y no suele producir una hemoptisis amenazante. Usualmente cuando hay hemoptisis de arterias pulmonares se debe más que todo o se presenta más bien es como una hemoptisis no amenazante. Por su parte, cuando teníamos sangrado de las arterias bronquiales, que las arterias bronquiales sí son ramas, lo que sería la circulación nutricia del pulmón, que son las ramas de la aorta, las arterias bronquiales sí es un sangrado de una elevada presión porque es de la presión arterial media arterial, y es causante más o menos del 90% de los casos de hemoptisis amenazante. Adicionalmente, otra forma en la cual podemos dividir la etiología de la hemoptisis es conforme a su ubicación anatómica. Cuando es una hemoptisis que se origina en la vía aérea propiamente, usualmente es de etiología infecciosa, neoplásica, traumática o por cuerpos extraños. En parénquima pulmonar tenemos más que todo infecciosa, reumatológica, como por ejemplo la hemorragia alveolar por lupus, coagulopática, iatrogénica o misceláneas. Si es de vasculatura pulmonar, tenemos lo que es el TEP, la iatrogénica y las malformaciones arteriovenosas. Y en las criptogénicas, en las que no se tiene ni idea de dónde vienen, hay que tener un elevado cuidado de que eso pueda ser la evidencia de un cáncer. Entonces, nuevamente la etiología, como les dije, varía no solo dependiendo de dónde se realice el estudio en términos de la ubicación, sino también de la etiología en donde esté el paciente, ¿cierto? Lo importante es tener en cuenta eso y, como les dije, usualmente son etiologías principalmente infecciosas y en segunda medida neoplásicas. Cuando nos enfrentamos entonces a una hemoptisis amenazante, lo primero que uno tiene que hacer es valorar la estabilidad del paciente ABCD con especial cuidado en la A y en la B. Si es una hemoptisis muy masiva, cosas por el estilo que me pueda aumentar el riesgo de que el paciente haga una broncoaspiración, pues uno debería considerar una intubación, ¿cierto? Y adicionalmente, si el paciente tiene un deterioro en la oxigenación, pues debo considerar ponerle oxígeno y así sucesivamente. Y hay que valorarle absolutamente todo, cómo está la estabilidad hemodinámica, etcétera. Si el paciente tiene anticoagulación y está con una hemoptisis masiva, se le debe revertir la anticoagulación, dependiendo de que sea lo que tenga. Si es vitamina K, si es vitamina K, qué pena con ustedes, si es warfarina, conforme al INR, valorar los niveles de vitamina K, si requiere o no plasma, etc. Y es muy importante mantener la hemostasia, es decir, transfundir al paciente si lo necesita. Entonces se debe transfundir al paciente con una hemoglobina menor de 7 o si tiene un sangrado activo con una hemoglobina menor de 9. Se debe transfundir plasma a todo paciente que tenga tiempos de coagulación elevados y se debe transfundir plaquetas a los pacientes que tengan trombocitopenia, usualmente menor de 50.000, uremia o que tengan uso de antiagregantes. Lo más importante de esto y del manejo de una hemoptisis amenazante es que si uno está en un sitio en donde no pueden hacer algo intervencionista, cirobroncoscopia, etc., ese paciente se debe remitir. El abordaje diagnóstico entonces va a ser tomar unos paraclínicos, obviamente después de haberlo estabilizado, en donde vamos a valorar la hemoclasificación, el hemograma para valorar la necesidad de transfusión de glóbulos rojos, los tiempos de coagulación para valorar la necesidad de plasma, electrolitos BUN y creatinina, porque siempre es importante tener en cuenta que el deterioro de la función renal y la uremia pueden estar implicados en un deterioro de la función plaquetaria y podrían indicar el requerimiento de la desmopresina. Gases arteriales para valorar el estado ácido-base y el intercambio gaseoso, función hepática, uroanálisis y según sospecha etiológica. Y a los pacientes les voy a pedir radiografía de tórax. Algo importante a tener en cuenta, y como lo que les dije en la remisión, a estos pacientes sí o sí les van a hacer algo invasivo para controlarles la hemoptisis. Entonces, adicional al manejo que le vamos a hacer de la toma de paraclínicos, lo ideal es tener al paciente en un posicionamiento correcto. Cuando hablamos de un posicionamiento correcto de hemoptisis, nos referimos a que debemos poner al paciente en decúbito lateral hacia el lado en el cual está sangrando. Entonces, si uno presume que la hemorragia es del pulmón derecho, uno debe acostar al paciente sobre el lado derecho, en decúbito lateral derecho. La razón de esto es que lo que uno busca es que la gravedad genere que la sangre se quede solo en el pulmón derecho y no se vaya a pasar al pulmón izquierdo y de modo que tumbe la funcionalidad de los dos pulmones. Se debe establecer una vía aérea patente, usualmente con un tubo de gran diámetro 8 French, porque la idea es que a través de ese tubo se pueda hacer la broncoscopia y se puede considerar intubación selectiva. ¿Listo? Se puede considerar intubación selectiva. Se debe hacer un adecuado intercambio gaseoso, asegurar un adecuado funcionamiento cardiovascular, revertir la anticoagulación, mantener la hemostasia como dijimos y valorar los paraclínicos. Dentro de las imágenes, si bien yo les dije que hay que realizar una radiografía de tórax como urgente, estos pacientes necesitan un TAC de alta resolución de tórax.
Y es importante que cuando uno solicita un TAC debe ser uno con contraste y debe ser con protocolo de aorta. La razón por la cual uno pide un TAC con protocolo de aorta en hemoptisis es porque cuando se pide protocolo de aorta se visualizan las arterias bronquiales, que como dijimos en el 90% de los casos son la etiología que existe o que hay detrás del 90% de las hemoptisis amenazantes. El manejo entonces puede ser no invasivo o invasivo en términos quirúrgicos. No invasivo se hace con una broncoscopia o arteriografía, que como les digo usualmente es lo que se le va a hacer de una si el paciente está inestable o en 12 a 18 horas si se logró estabilizar al paciente. Y lo que se puede hacer a través de la broncoscopia o arteriografía es taponamiento con balón, lavados con solución salina helada, uso de vasoconstrictores, terapia láser, crioterapia, cauterizador, y en tal caso que la broncoscopia no sirve se realiza la arteriografía o angiografía para generar embolizaciones selectivas. Y en términos de manejo invasivo, pues ya sería como tal quirúrgico. Eso sería todo entonces en cuanto a lo que es la hemoptisis amenazante. Hablemos ahora de lo que es la hemoptisis no amenazante. En la hemoptisis no amenazante, como etiologías, nuevamente tenemos como principal etiología lo que son las causas infecciosas. Entonces, infección respiratoria aguda, y acá también tenemos lo que es bronquiectasias, bronquitis, neumonías. Posterior a eso ya tenemos otras etiologías como el cáncer o en ocasiones el EPOC o el asma, así como enfermedades bronquiectásicas. Importante pues como tener eso en consideración. En términos del abordaje, el abordaje en la hemoptisis no amenazante nos cambia un poco porque pues ya no es como tan urgente, ¿cierto? Entonces lo que uno tiene que hacer es una historia clínica completa y a través de esa historia clínica completa uno determina la severidad, uno determina cómo está la función respiratoria, uno determina la posible etiología y uno debe descartar pseudohemoptisis y hematemesis. Entonces uno tiene que buscar según la historia clínica si el paciente tiene anticoagulantes, si puede tener coagulopatía, si tiene mucha tos, si tiene bronquiectasias, neumonía, tuberculosis, si está febril, pensar en algo infeccioso, si tiene falla cardíaca, si hay probabilidad de que tenga un TEP, cosas por el estilo. En cuanto a los paraclínicos que vamos a solicitar son muy semejantes a los que habíamos hablado. Hemograma para hablar la severidad, la cronicidad y alteración de otras líneas celulares diferentes a la línea roja. Uroanálisis y función renal para hablar cómo está la función renal, si existe la posibilidad de un síndrome pulmón-riñón de autoinmunidad. La función hepática, las pruebas de coagulación y la radiografía de tórax. La radiografía de tórax es muy útil porque en el 46% de los casos muestra la ubicación y en el 35% de los casos me puede identificar la etiología. Entonces la radiografía además va a ser de gran importancia porque conforme a los hallazgos que lo tengan en la radiografía voy a hacer el abordaje diagnóstico y terapéutico de mi paciente tal cual como vemos en este artículo, en este, se me olvidó el nombre de esto, mapa conceptual que hay acá. Entonces lo que uno tiene que hacer es una historia y un examen físico adecuado, debe descartar la pseudohemoptisis y la hematemesis y mirar la radiografía. Si la radiografía es normal, ya hablamos de cómo cambia la cosa ahí. Pero usualmente no va a ser normal y lo que voy a ver es si tiene un infiltrado, si tiene un efecto de masa o si tiene alguna otra alteración parenquimatosa. Si hay un infiltrado sugestivo de infección, pues lo que va a hacer es ponerle antibióticos y conforme así resuelve o no, miro cómo sigue. Si no resuelve, usualmente le voy a hacer un TAC. Si resuelve, usualmente pues ya todo estaría bien. Se la repito en 6 a 8 semanas para verificar que efectivamente el infiltrado fuera solo debido a la infección. Si es una masa o si es otra enfermedad parenquimatosa, lo que yo hago es hacer un TAC. Y conforme al TAC voy a determinar si encuentro un diagnóstico específico o no, o si requiero algo adicional, como por ejemplo una broncoscopia. Ya más con objetivo diagnóstico que terapéutico, a diferencia de la hemoptisis amenazante, en donde la broncoscopia tenía un objetivo tanto diagnóstico como terapéutico. Cuando la radiografía de tórax nos sale normal, la cosa se pone un poquito más compleja, un poquito más complicada porque decimos, bueno, entonces, ¿de dónde está sangrando este paciente? Algo importante a saber es que una radiografía de tórax normal no excluye malignidad y no excluye alteración anatómica. Y lo que uno va a hacer con el paciente con radiografía de tórax normal va a depender de cómo esté la hemoptisis. Si la hemoptisis es mínima, menos de 30 cc, y el paciente tiene sospecha de infección, lo único que yo hago es hacer es observación y tratamiento antibiótico. Si el paciente tiene hemoptisis activa más de 30 cc, lo que yo hago es hacer es un TAC o una broncoscopia. Y también todo paciente que tenga 2 o más factores de riesgo para cáncer y radiografía de tórax normal, le hago un TAC de alta resolución. Y más o menos la cosa es así, no riesgo de cáncer, historia no sugestiva de infección, nada, lo observo 2 a 6 semanas, ¿cierto? Si paró la hemoptisis, no tengo que hacer nada más, si la hemoptisis vuelve a recurrir, le hago TACAR. Si no tengo riesgo de cáncer ni nada por el estilo, pero tengo sospecha de infección, pongo antibióticos y miro si
resuelve o no. Si no resuelve, TACAR. Y si tiene factores de riesgo para cáncer, 2 o más, TACAR. Y eso sería todo. Como les dije, es un video corto, pero es importante. O sea, si uno se enfrenta a un paciente con hemoptisis, tiene que definir si es amenazante o no. Si es amenazante, hay que hacer algo invasivo. Si es no amenazante, toca hacer una radiografía de tórax y una buena historia clínica. Y conforme a los hallazgos de la radiografía de tórax, se define cómo se puede manejar a este paciente. Y el mensaje también es: no toda hemoptisis es TEP, no toda hemoptisis es tuberculosis, no toda hemoptisis es cáncer. Las cosas varían dependiendo. Y miren que las causas más comunes suelen ser infecciosas, no necesariamente debidas a algo maluco como una tuberculosis. Cualquier duda que tengan, recuerden que la pueden dejar en los comentarios y espero pues el video les haya servido mucho. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video, esperamos les haya gustado muchísimo. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. No olviden que si desean apoyarnos pueden suscribirse y darle a la campanita, y los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram @tutoríasmedicinainterna. No siendo nada más, esto fue Tutorías Medicina Interna.